Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenidos a esta plática del 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 del Instituto Nacional de Salud Pública. Este 10º ciclo lleva por título Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Reciban por favor ustedes una cordial bienvenida a nombre de la doctora Laura Magaña Valladares, la secretaria académica de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia que viene con el tema Hepatitis C, un problema oculto de salud pública. Le damos la más cordial bienvenida a todas las salas que han hecho favor de conectarse el día de hoy con nosotros, como es el CENETEC, como lo es la Universidad de Chiapas, la UNACH, y el UT, la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador. Bueno, pues como siempre, afortunadamente tenemos la compañía el día de hoy del doctor Vicente Madrid Marina, quien va a impartir esta videoconferencia, Hepatitis C, un problema oculto de salud pública. Doctor, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues como siempre les he comentado, nos quedamos cortos al tratar siempre de platicar un poco de la trayectoria de los investigadores que nos hacen el favor de estar aquí y acompañarnos, y no me quedo atrás con el doctor Vicente, que bueno, aparte de ser un excelente amigo, es un muy buen investigador y muy conocido y reconocido aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública y también en el exterior. Si me permiten, voy a únicamente una pequeña semblanza, porque si tratara yo de decir todo el currículum del doctor, nos llevamos toda la hora de la videoconferencia aquí. Pues bueno, para las personas que nos hacen favor de acompañarlos de la UNACH, con mucho orgullo para ustedes, el doctor es su paisano. Él nació en Tapachula, Chiapas. Él es médico cirujano y doctor en ciencias biomédicas, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, experto en técnicas de biología molecular y medicina genómica. Realizó un entrenamiento postdoctoral en biología molecular en la Universidad de Michigan y otro en inmunología molecular en la Universidad de Toronto, en el Hospital Sick Children. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 3, es profesor investigador en Ciencias Médicas F por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Actualmente es director de Área de Infecciones Crónicas y Cáncer del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas de aquí, de casa, del Instituto Nacional de Salud Pública. Es coordinador del programa de doctorado en Ciencias de Salud Pública con área de enfermedades infecciosas. Pues bien, para no demorarme más en este pequeño proceso, vamos a dar paso a la videoconferencia del día de hoy, Hepatitis C, un problema oculto de salud pública. Bienvenidos también a las personas que se conectaron vía Webex, y pues doctor, son todos suyos, adelante. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a tratar un tema que muchos de los investigadores y personas que nos dedicamos a visualizar problemas de salud pública, hemos visto que la hepatitis C es un problema oculto de salud pública. También le hemos denominado a esta enfermedad como una enfermedad silenciosa, es decir, silenciosa por dos aspectos. Una, porque no produce sintomatología, o la sintomatología que produce es muy vaga, que se puede confundir con otras enfermedades. Y también es oculta, es silenciosa porque no hacemos nada, no hablamos de esto mucho. Se habla mucho de otras enfermedades como el virus de papiloma humano, el virus de inmunodeficiencia humana, pero esta enfermedad incluso mata más sujetos que el virus de inmunodeficiencia humana en nuestro país. No quiero decir que las infecciones por las anteriores no sean importantes, sino quiero decir que esta es igual de importante que las anteriores. Así entonces, vamos a analizar cómo está el contexto mundial de las enfermedades crónicas. Ustedes ven en sus pantallas ahí las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, por virus de hepatitis C en la columna del centro y por virus de hepatitis B en la columna del extremo derecho. Así entonces, mientras que en el mundo hay unos 40 millones de infectados por virus de inmunodeficiencia humana,
En el mundo también hay unos 200 millones de infectados por virus de hepatitis C, lo que significa que son 5 veces mayor los que se infectan y también se pueden morir el 80% de estos. Y en el caso de hepatitis B hay hasta 371 millones de infectados en todo el planeta. Entonces ustedes dimensionen cómo está, excepto que para la hepatitis B tenemos una vacuna que nos puede prevenir enfermedad, para la hepatitis C no, y también que solamente el 20% de los infectados de hepatitis B va a desarrollar enfermedad crónica y consecuentemente complicaciones como cirrosis y cáncer de hígado, mientras que para hepatitis C el 80% va a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado. Así entonces el panorama se ve más extenso cuando vemos un mapamundi como el que tienen ustedes en su presencia. En nuestro país se encuentra en el color azulito, como ven ustedes, en que dice ahí que la prevalencia de la enfermedad es de menos del 1%. Eso se dice, es un reporte que mostró la Organización Mundial de la Salud hace ya 10 años. Y ustedes pueden ver que hay países que tienen una prevalencia bastante alta, de más del 10%, como el caso de Egipto, el caso de Mongolia. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, son países pobres donde no hay un adecuado uso de las jeringas, entonces se utiliza y es una manera de transmisión de la enfermedad. Así entonces, les muestro aquí en un cuadro lo que publicó la Organización Mundial de la Salud en el 99. Y en las Américas, en la región de las Américas, se puede ver en el segundo punto, la prevalencia en general se manifiesta de 1.7 y para nuestro país menos de 1. Sin embargo, en cada uno de los países es distinto. En Estados Unidos la prevalencia es más alta, en nuestro país es también alta y hay países en que realmente es muy baja la prevalencia. Entonces, si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, lo que van a encontrar es esto. Un reporte de hace 12 años, donde no se ha actualizado. Por eso decimos que es una enfermedad que está oculta, nadie le hace caso, pero son muchos los infectados y muchos los que se mueren por cirrosis. ¿Por qué nosotros hablamos nada más de cirrosis alcohólica? Porque no hacemos los estudios de identificación de virus, tanto para virus de hepatitis C o virus de hepatitis B. Entonces, para entender esta enfermedad, entonces nosotros podemos adquirir la infección principalmente a través de una transfusión, que es una de las formas de transmisión de la enfermedad. Entonces, podemos tener una hepatitis aguda, ¿sí?, que en el 70 al 80% es asintomática. No sabemos qué está pasando, pues sentimos que el cuerpo cortado, astenia, dinamia, y nosotros pensamos que puede ser cualquier gripita que nos está dando ahí, pero no, es una infección por un virus. En el caso de hepatitis C, de esos, hasta el 85% van a desarrollar una hepatitis C crónica. ¿De qué depende que un sujeto desarrolle la enfermedad y otro la elimine? Depende de su sistema inmune. Aquellos sujetos que tienen elevados niveles de la interleucina 10, que es una citocina que inhibe la respuesta inmune celular, entonces van a tener persistencia del virus y consecuentemente las complicaciones. Y aquellos que tienen una respuesta inmune adecuada no tienen niveles elevados de la interleucina 10 y entonces esos sujetos van a eliminar fácilmente la infección. Les decía yo que lo grave de todo esto es que el 80% de los que hacen cronicidad van a desarrollar una complicación que puede ser cirrosis o bien cáncer de hígado. Si ustedes pueden dar cuenta, en el extremo derecho, vean que la enfermedad nos puede durar entre 15, 20 y algunos sujetos hasta 30 años. Por eso se le llama una enfermedad silenciosa, porque vamos a estar sin sintomatología durante 20 años y de repente vamos a tener
sintomatología de cirrosis hepática o de cáncer de hígado, cuando entonces ya es muy tarde para de tal manera que la razón de estas pláticas es identificar aquellos sujetos cuando tienen infección en forma crónica y no han desarrollado complicaciones. Ese es el papel de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, vigilar por la salud de la población para que se mantenga. Aquella población que se supone está sana, que no tiene ninguna sintomatología, pues pueden tener un virus, pueden cursar con un virus y que los puede llevar a la muerte. De tal manera que ese es nuestro trabajo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Cómo se desarrolla la infección y cirrosis? Pues se sabe, los datos que les mencionaba hace un rato. El 80% de los recién infectados van a progresar a una infección crónica. De 10% al 20% de las personas desarrollan cirrosis. Y del 1% al 5% cáncer de hígado. La mayoría de los pacientes que sufren cáncer de hígado, que no tienen infección por virus de hepatitis B, seguramente tienen una infección por virus de hepatitis C. Esos son estudios que se demuestran en Estados Unidos. En México no tenemos esos estudios. Pero seguramente, con lo que existe, más del 60% de los cirróticos deben de tener o virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. La infección por virus de hepatitis C también se exacerba cuando se tiene infección, otra enfermedad subyacente, o bien coexisten otras condiciones hepáticas, como obesidad, hígado graso, ahora que la mayoría de la población mexicana somos obesos, somos gorditos, entonces vamos a tener hígado graso, o entramos al tlapego, al chupe, o cursamos con alcoholismo. Todos esos van a favorecer que la enfermedad, la infección por virus de hepatitis C se desarrolle más rápidamente y las complicaciones consecuentemente igual. En particular, sabemos que la enfermedad hepática progresa más rápidamente en personas con enfermedad alcohólica. Está totalmente demostrado. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Este es un dato de los Estados Unidos, ¿sí? Del CDC, como pueden ver ustedes en el extremo inferior derecho. Principalmente en Estados Unidos es el uso de drogas inyectables. El 60% de los que sufren hepatitis C es porque se aplican drogas de administración intravenosa, el 15% por vía de transmisión sexual y solamente un 10% en el caso de transfusión. En nuestro país el 50% de los casos es debido a transfusión antes de 1995, cuando no existía la ley de revisar la sangre para ser transfundida. Hay otros casos y algunos de origen desconocido, como pueden ver ahí un 10%, y ahí en esos casos entran los piercing y los tatuajes que están de moda en nuestra actualidad. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que los virus de hepatitis C tienen distintos genotipos. Como pueden ver ahí, hay 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, el genotipo 4, el genotipo 5 hasta el 6. De todos estos, el genotipo B, el genotipo 1 es el más prevalente. Generalmente, en nuestro país al menos, el 50% de los pacientes tienen ese genotipo, o más, al menos el 50%. Ya les mostraré datos al final, cómo está esto. De estos, todos los demás responden muy bien al tratamiento, excepto también el genotipo 1. De tal manera que no es tan fácil curar la hepatitis C. En el 80% de los pacientes que se les da tratamiento, aquellos infectados, el 80% elimina el virus. Lo que quiere decir que es muy importante identificar a aquellos sujetos que están infectados. ¿Por qué? Porque se van a curar y vamos a evitarles un problema mayor en tiempos futuros. Otra vez en Estados Unidos. ¿Qué genotipo es el más importante allá? El tipo más importante es el genotipo 1. Igual que en México, eso no hay ninguna diferencia. Y los genotipos 2 y 3
son los siguientes en prevalencia. Y les decía yo, el que más difícil de curar es el genotipo 1. En Estados Unidos también se ha visto que la carga viral para el genotipo 1 es la más alta. En México no lo sabemos y nosotros hicimos un estudio para ver cuál es la carga viral, cómo se correlaciona la carga viral con el genotipo 1, que les mostraré esos resultados más adelante. Esta es una gráfica que nos ilustra por razas. ¿Sí? Vean, en la mayoría de los casos se presenta la hepatitis B en edades que van de los 30 a los 60 años, en la edad más productiva de los individuos, de tal manera que si nosotros nos infectamos con virus de hepatitis C, vamos a perder una gran parte de nuestra vida productiva. Todos estos que sufren esta enfermedad, quiere decir que van a perder su trabajo y pueden ser hasta marginados por la sociedad porque no tienen trabajo. En el caso de méxico-americanos, se ha visto que el pico es un poco más tendiente a la derecha, son personas más de más edad. En México se ha visto, y en el mundo se ha visto la prevalencia de virus de hepatitis C en distintos compartimentos, y principalmente aquí les muestro qué pasa en donadores de sangre. Vean cómo en Estados Unidos es del 0.5%, estos datos de la ONU, como de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, como lo ven en el extremo derecho. Vean Egipto, les decía yo que está entre el 10 y el 20% de los sujetos. ¿Por qué Egipto? Porque ahí no hay un buen cuidado del uso de jeringas para administrar medicamentos. Entonces se usan las mismas y consecuentemente pues ahí vamos a encontrar la prevalencia del virus bastante alta. En Australia es menos y en México es mucho menos. O sea que después de que apareció la ley en 1995, el tamizaje que se hace en los bancos de sangre es muy eficiente. Podemos recibir en México una unidad sanguínea para ser transfundido, o cualquier, ya sea sangre o plaquetas, con la seguridad de que se hace un estudio de tamizaje muy bueno. Esta es una diapositiva que les muestro la prevalencia de cirrosis o mortalidad por hepatopatía en nuestro país es por cirrosis, comparada entre la alcohólica contra no alcohólica. Y nada más quiero llamar su atención en los colores. La alcohólica es en el color guinda y la no alcohólica es en color rosita. En la mayoría de los casos, si no en que todos, la proporción entre guinda y rosa es mayor en la no alcohólica. Es decir, aunque los mexicanos somos buenos para chupe, tenemos también infección de virus de hepatitis C o B. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no acuñárselo solamente al alcoholismo. El alcoholismo sí precipita que se desarrolle una cirrosis en el paciente infectado. Y entonces lo que tenemos que ver es identificar si los sujetos tienen o no anticuerpos primero contra el virus de hepatitis C y después el virus. La prueba para identificar anticuerpos con ELISA es una prueba muy barata y nos puede salvar la vida. De tal manera que nuestra función en el Instituto Nacional de Salud Pública es montar un programa de detección temprana de sujetos con virus de hepatitis C. Ya hablaré de eso más tarde. En México hay pocos estudios acerca de mortalidad por cirrosis. Estos datos los obtuve de la revista de Gastroenterología de México, en un estudio grande que hicieron, entre otros, el doctor Naum Méndez, la doctora Margarita Dehesa, el doctor Jorge Luis Po, y entre otros el doctor Kersinovich, puros investigadores y médicos relevantes en el campo de la hepatología. Y lo que encontraron ellos, vean ustedes en el extremo derecho, el 39%, ¿sí?,
de los pacientes era por alcohol, la cirrosis. En el 36.4 por virus de hepatitis C. Eso fue un estudio, ¿cómo se llama? Una encuesta. No se le hicieron estudios de PCR, pacientes, estudios moleculares para identificar el virus. Y si ustedes ven, hepatitis C, B, casi el 6%. Si ustedes suman el 5%, 5.8% y 36%, es el 42% por hepatitis virales, lo que hace que las hepatitis virales sean las más importantes en el país, más que la alcohólica. Claro, insisto, voy a estar repitiendo durante toda la charla. Si un paciente con virus de hepatitis C o B es alcohólico, pues está ayudando a que se desarrolle cirrosis hepática. Otros datos que nos muestra la Sociedad Mexicana de Hepatología es que en México las defunciones por cirrosis hepática son alrededor de 25,000 anuales. Esto representa 2,100 por mes. Eso representa 525 por semana. Y eso representa a 75 muertes por día. Y si lo dividimos esto en las 24 horas, quizá tengamos unos 3 o 4 por hora. Entonces, quizá en el tiempo que yo esté aquí platicando con ustedes, vamos a tener 2 muertitos por cirrosis en el país. Entonces, sí es muy alta la mortalidad por cirrosis. De hecho, esta gráfica lo ilustra. Esta es una gráfica desde 2007, en donde se ven las causas de mortalidad en México. Tenemos primero las enfermedades producidas por diabetes mellitus, enfermedades, y vean, la cuarta causa de muerte es cirrosis hepática, ¿sí? Y en hombres es más alta que que cualquiera de las otras, de tal manera que en hombres se ha vuelto la tercera causa de muerte por cirrosis. Y no hablamos mucho de cirrosis, hablamos mucho de obesidad, hablamos mucho de diabetes mellitus, del virus del papiloma. Yo trabajo también con virus del papiloma. Pero cirrosis como que la tenemos olvidada y causa muchas muertes. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de la hepatitis C? Les decía yo que el mecanismo más importante a la fecha es transfusión. Y transfusiones antes del 95. Es decir, les decía yo que la enfermedad puede durar hasta 30 años asintomática. Si en el 95 alguien se transfundió o antes, pero pongamos fecha límite, para el 2005 son 10 años, para el 2015 van a ser 20 años. De tal manera que todavía vamos a ver pacientes que estén infectados por virus de hepatitis C debido a transfusión. Y a medida que pase el tiempo, obviamente, las fuentes de transmisión van a ser otras. Como cirugías poco estériles, que no traten bien los instrumentos, no solamente cirugía médica, cirugías odontológicas y otro tipo de cirugías. El uso de drogas intravenosas se ha incrementado mucho en nuestro país. Antes era el 1%, ahora son el 5%. Y un 20% de cuestiones desconocidas, principalmente tatuajes y acupuntura. O bien piercings. Ahora hasta los hombres nos gusta andar con nuestro aretito. Se ve uno bonito. Pero es muy riesgoso, puede uno adquirir una infección por virus de hepatitis C. En el caso de los tatuajes, déjenme mencionarles, no solo los hombres se tatúan. Ahora se tatúan las mujeres y se tatúan las cejas y los labios. Entonces, bueno, ahí van los riesgos. Y depende, no quiero decir que todos los sitios donde se van a tatuar van a ser de dudosa reputación, pero muchos sí lo son. Sobre todo en un país pobre como México, que utilizamos las mismas agujas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les decía yo que los expertos, los médicos que tratan esta enfermedad, hablan de que existe curación de la infección por el virus. Es decir, después hay casos, el tratamiento se instaló, ahorita lo vamos a ver, a principios de los 90, y pacientes que fueron tratados en esa época todavía existen y sin virus detectable en su época. De tal manera que podemos hablar de curación.
de esta infección. Y el tratamiento es el interferón alfa 2, que ven ustedes ahí ilustrado con un objeto de color azul. Al principio se daba solo, es una molécula de una proteína recombinante, es decir, fue hecho a través de la tecnología del DNA. Entonces, al administrar la proteína sola, producía una serie de efectos adversos enormes. Y al principio se tenía que administrar una inyección diaria. Y entonces los pacientes tenían muchos efectos adversos al tratamiento. Esto es equivalente a una quimioterapia. Posteriormente ya se le puso un componente que ven ustedes en rojo ahí, un listoncito rojo, que es el polietilenglicol, un compuesto que lo protege de que sea degradado inmediatamente, y entonces la vida media del producto dura más tiempo. Se alarga la vida media, dura más tiempo, y entonces ahora, en lugar de una inyección diaria, ahora podemos poner una cada semana. Y esto de tal manera que nos ayuda a que tengan menos efectos secundarios. Sí, este es el Pegasis, es de la compañía Roche. Existe otro que se llama el Pegintron, de la compañía Merck Sharp & Dohme, que acaba de adquirir a otra compañía que lo producía. Bueno, entonces les decía yo, la evolución del tratamiento ha ido con el tiempo avanzando. Si vean cómo solo con el interferón, en 1989, cuando salió el interferón, el porcentaje de éxito era del 7%. Entonces, el médico o los médicos especialistas, digo, de que tengan el éxito del 7% a que los pacientes no mueran por cirrosis, pues no les daban tratamiento, porque los efectos secundarios eran muy fuertes. Después mejoró y en 1994 ya se hizo pegilado, ¿sí? Y entonces vean, ya subió al 20%, y después se descubrió que cuando se daba el tratamiento en conjunto con ribavirina, el éxito llegó a ser hasta del 38%. En años recientes, el interferón pegilado de Roche, el Pegasis, ha tenido un éxito del 40%, y cuando se combina con ribavirina, vean, hasta el 60% o más. De tal manera que ha sido un éxito impresionante. Sin embargo, acuérdense que todavía tenemos entre 30 y 35% más que resolver, sujetos que no responden a este tratamiento. Y entonces tenemos un reto muy grande. Lo más importante es identificarlos a tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hay un resumen de esto. Los pacientes con respuesta virológica a la semana 12 y un apego del 80% al tratamiento presenta una respuesta virológica sostenida del 75%. Es decir, para que uno tenga éxito, tiene que haber apego al tratamiento. Esto es como otras enfermedades que ustedes conocen muy bien, como la tuberculosis, que hay que tener apego al tratamiento para que sea exitoso. Igual esto. Esta es la cinética de la carga viral una vez que uno recibe el tratamiento para un genotipo 2. ¿Sí? Vean qué rápido baja. Para un genotipo 3 no baja así. Perdón, para un genotipo 1 no baja así. Se toma más tiempo, y en lugar de dar un tratamiento por 6 meses, hay que dar tratamientos hasta por 12 meses. Pero eso, quien dictamina eso es el hepatólogo, o gastroenterólogo o infectólogo. Entonces, hemos llegado a tener bastante éxito, hemos alcanzado éxitos con ese tratamiento, pero todavía nos queda mucho tiempo por ¿sí? Hemos logrado a mínimo un 60% de éxito. ¿Sí? Les decía yo, en el caso de los genotipos 2 y 3, prácticamente el 100% de los sujetos se curan de la infección. En el caso el genotipo 1, solamente los sujetos responden en el 50%.
Esta es la evolución. Tenemos que tener indicadores para darnos cuenta si va evolucionando bien o no. Los indicadores más importantes son las pruebas de funcionamiento hepático. Como pueden ver ustedes ahí, algo que se llama ALT, y que son las transaminasas que están en el hígado, que se liberan cuando existe una infección. Entonces, esas transaminasas, cuando se da tratamiento, se tienden a normalizar, a ponerse a cero. La carga viral, que ven ustedes en la parte alta, mostrada con crucecitas, también hay que estarla vigilando. Hay que hacer PCR, hay que hacer una prueba molecular llamada así. Reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba muy susceptible, 100% segura, que identifica si existe o no RNA viral. Y así también podemos ver los anticuerpos, que vean, primero aumenta desde el principio y luego se pueden mantener. Y los anticuerpos contra virus de hepatitis C se mantienen de por vida, las IgG. Pero para que se desarrolle la enfermedad no es nada más el virus, se requieren otros factores. Este es similar a lo que ocurre con virus del papiloma humano. Uno puede infectarse con el virus, pero no desarrollará la enfermedad. El caso de hepatitis C es igual. Les decía yo que en el 20% de ellos, el paciente elimina fácilmente el virus. Pero depende de otros factores, sobre todo propios del huésped. La carga genética. La carga genética va a determinar la respuesta inmune y cada sujeto también, dependiendo de la raza, va a tener una carga genética distinta y una respuesta inmune distinta. La edad del sujeto. No es lo mismo que una persona joven responda a una infección viral a alguien de mi edad, a alguien de más de 50 años. Y por supuesto también es importante si es del sexo femenino o del sexo masculino. A la fecha hay más infectados del sexo masculino. Sin embargo, ahora con los tatuajes, las mujeres nos han llegado a alcanzar y quizás hasta superar. Sí, les mencionaba que también de parte del virus es importante la carga viral, el genotipo y algunas cuasiespecies. Finalmente quiero dejar aquí a la parte ambiental. ¿Sí? Coinfecciones con virus de hepatitis B o HIV, incluso con virus herpes, también hacen que se desarrolle la infección. El uso de drogas, si el sujeto tiene esteatosis hepática, personas obesas, por ejemplo, qué cantidad de hierro están administrados, o si tiene una esteatosis no alcohólica, que nosotros lo conocemos por sus cifras en inglés como NASH. Y muy importante, lo dejé al último, es el alcohol. Si uno no sabe que está infectado por el virus de hepatitis C, el consumir alcohol va a permitir que el virus se replique con mayor velocidad y consecuentemente produzca más daño en el hígado. Entonces la combinación alcohol y virus de hepatitis B o C también en este caso es muy peligrosa. Bueno, enseguida de esto, tengo un problemita para avanzar las diapositivas. Vamos a ver entonces los factores que aceleran la progresión. Como les decía yo, ahí están. ¿Sí? El consumo previo o recurrente concurrente, más bien dicho, si todo enfermo, tener mayor edad si adquiere una infección, mayores de 40, ya les mencionaba. Los hombres son más propicios que las mujeres, sin embargo, con esto de los tatuajes en cejas y labios, ya no. Y obesidad es un factor impresionante. Los que estamos gorditos tenemos a avanzar la enfermedad más rápidamente, y todos subimos del estómago rápido, ¿no? Principalmente. Luego, en el caso de cómo tratar a un paciente, y eso quiero que les quede claro aquí a todos, es que lo primero que tenemos que tener
es que un sujeto tenga el antecedente de los que mencioné hace un rato, de un factor de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Haber sido transfundido, haber sido sometido a intervención quirúrgica o dental, donde haya sangrado las encías, con instrumentos metálicos. Tercero, el uso de drogas intravenosas, prácticas sexuales también sin protección. Entonces, todos esos sujetos son personas que tienen al menos un factor de riesgo y deben ser susceptibles de ser estudiados y buscarle, primero, si existen anticuerpos contra virus de hepatitis C. Si sale negativo, pues ahí muere. Stop, dice al lado derecho. Segundo, si es positivo, podemos hacerle dos cosas. En Estados Unidos se hace el RIBA, que ven ustedes en la parte izquierda. En México hacemos el RT-PCR para identificar el virus de RNA. Si ese es positivo, se va a evaluación médica y tratamiento. Entonces, en el caso de tener tratamiento, hay que llevarlo al médico especialista para que él sea el que le instale el tratamiento. En nuestro país, en una de las diapositivas vieron ustedes que decía disponible en el IMSS. Los medicamentos para contra el virus de hepatitis C también están disponibles en el ISSSTE y en algunos seguros de gastos médicos mayores. Y estamos en propuesta de que este tratamiento también entre al Seguro Popular para que así todo el mundo tenga tratamiento contra el virus de hepatitis C. Por supuesto que es un tratamiento caro, entonces las autoridades se resisten a que enfermedades como este tipo estén en el Seguro Popular. Algún día va a estar. Hablando de México, ¿qué pasa por cada entidad federativa? ¿Sí? Vean ustedes en rojito, son las que tienen alta prevalencia. La prevalencia está dado en porcentaje. Algunos estados, como Baja California Norte, Nayarit y Morelos, de donde les estoy hablando, prevalencias cercanas arriba del 3%, o cercanas al 3%. Es decir, de la población abierta. Este es un resultado que hicimos de la Encuesta Nacional de Salud del 2000. ¿Sí? Y vean, está Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca. Dije Guerrero no está. Oaxaca es. Sí, ahí están los estados con alta prevalencia. Los que tienen prevalencia intermedia, sí, que son a menos de 2, está Chiapas, Coahuila, Guerrero, Sonora y los estados que vemos. Y los que tienen una prevalencia baja, menos del 1%, como dice la OMS, que son Baja California Sur, el DF, etcétera, los que están ahí. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes vean que no existe una prevalencia nacional, ¿sí? Se tendría que hacer un promedio de todo eso para que uno pueda hacer. En ese año, el promedio fue, se lo muestro en esta siguiente diapositiva, vean hepatitis C en la parte de abajo de 1.7%, ¿sí? Cuando analizamos unas 20,000 muestras de eso. ¿Sí? Sí. En México se han hecho muchos estudios, este es uno de ellos que se hizo en el 2008, hecho por el doctor Santos López de Puebla y su grupo, del doctor Jorge Reyes Leiva, en donde hicieron un estudio que se le llama revisión sistemática. No es un metaanálisis, porque el metaanálisis no contempla ciertos rigor que tiene la revisión sistemática. Entonces, identificaron 68 trabajos que cumplieron los criterios de investigación para investigar la prevalencia del virus de hepatitis C en población mexicana. Solamente de esos 68, 44 involucraron sujetos asintomáticos y 28 sujetos de alto riesgo. ¿Sí? No es lo mismo la población.
los que trabajamos con pacientes a los que no trabajamos con pacientes. Al final quiero decirles, no lean todo, que la prevalencia resultó ser, como la Organización Mundial lo había dicho, esa es la conclusión del 1 al 2.5%. O sea que el dato que tuvimos nosotros de 1.7 en el 2000 es cercano a lo que... Pero insisto, depende de la población que se esté estudiando. No es lo mismo estudiar poblaciones que están en riesgo a las que no están en riesgo. ¿Sí? El doctor Hidrobo hizo un estudio donde estudió, a este sí se puede considerar un metaanálisis, de varios estudios publicados en México, donde se buscó cuál era la prevalencia de los genotipos de hepatitis C en México. Y vean ustedes, están en el recuadro el genotipo 1, que va del 65% al 70%. ¿Sí? O sea, estos estudios realmente la variación es muy poca. Seguido del genotipo 2, después del genotipo 3, el genotipo 4 muy poco. Entonces, el genotipo 1 es el más prevalente en México en un 70%, podríamos decir. Esta es distribución por estados en todo el país. En la barra azul es el genotipo 1. Y vean, independientemente de la región del país, el genotipo 1 es el más alto. Pero vean, el genotipo 2 ya cambia. En la región del sur es más alta comparada con la región del norte. ¿Sí? Los que están en el centro y el noroeste, ¿sí? Bajan la prevalencia del genotipo. Y el genotipo 3 cambia. Los del norte es más alto. Y este es muy importante. ¿Por qué? Por el tratamiento que se va a dar y el seguimiento a esos pacientes. El Instituto Nacional de Salud Pública, encabezado por nosotros, el doctor Carlos Conde y su servidor, nos propusimos hace 4 años establecer los elementos para la construcción de un programa de vigilancia epidemiológica en contra del virus de infección crónica de hepatitis C. Entonces, desarrollamos un protocolo que se trató de identificar individuos con alta probabilidad de infección. Y para lo cual nosotros desarrollamos este objetivo: realizar un programa de vigilancia epidemiológica de hepatitis C en la población usuaria de servicios médicos de unidades de medicina familiar del seguro. Ahí empezamos, pero ya hemos continuado con otras unidades médicas, con el fin de detectar y dar tratamiento en forma oportuna a pacientes portadores del virus de hepatitis C. ¿Sí? Los objetivos particulares, todos los que están ahí: estimar la prevalencia del RNA viral, evaluar los factores de riesgo de la infección y finalmente identificar portadores crónicos de la infección para su tratamiento y seguimiento de él. La justificación obviamente es muy importante, ya ustedes de sobra les he platicado, y que estos datos nos sirvan para generar una campaña de detección de estos pacientes. Los marcadores que buscamos: primero, hacemos la búsqueda del anticuerpo IgG, antivirus de hepatitis C. ¿Por qué IgG? Porque nos habla que tiene una infección ya desde hace mucho tiempo. La IgM, acuérdense ustedes, es de una infección reciente. Y luego, a todos aquellos que salen seropositivos, le hacemos entonces la reacción en cadena de la polimerasa. Le hacemos RT-PCR para la identificación del virus y después la cuantificación de la carga viral y el genotipo de los mismos. Todo esto se ve. El estudio se consistió en aplicar un cuestionario muy simple, como el que están viendo ustedes ahí en pantalla, con 5 preguntas. Primero, si tuvo transfusión de sangre antes del 95. El uso de drogas intravenosas, tatuajes, piercing, perforaciones, etc. Familiares con virus de hepatitis C o con cirrosis. Y finalmente, me alcanzo a leer, voy a tener que leer aquí. Prácticas sexuales con riesgo. Entonces, cualquier sujeto que iba a consulta
para cualquier otra enfermedad, se le aplicaba este cuestionario y entonces lo invitábamos a donar una muestra o a participar en el estudio si quería que le hiciéramos el estudio de identificación de virus, de anticuerpos de virus hepatitis C. En esta diapositiva podemos ver, es una parte corta del estudio, que en este periodo de 2006 a 2007, ¿sí?, se identificaron o se encuestaron 60,000 sujetos. Y de esos 60,000, el 27,566 tenían al menos un factor de riesgo, que está señalado ahí como transfusión sanguínea, un 33%, 34% tenían antecedentes de pacientes con cirrosis, tatuajes un 26%, trabajadores del seguro un 10%, y ahí esta población estudiada, únicamente el 1% eran usadores de drogas intravenosas. Si ustedes ven, el 46% de los encuestados tenía al menos un factor de riesgo. Ese es altísimo. Si consideramos que el 68.5% de la población total, que en este entonces quise el cálculo, eran 103 millones, ¿sí?, y quizá ahora de 112 millones es mayor de 15 años. Podemos plantear que alrededor de 32 o ahora 35 millones usuarias del Seguro Social tienen algún factor de riesgo para desarrollar. Fíjense, 35 millones nada más de usuarios del Seguro Social. No hablemos de la población que no somos usuarios del Seguro Social. Este es un resumen de los resultados que encontramos. ¿Sí? Hicimos un corte hace el año pasado. En total se procesaron, 112,226 muestras. De esas salieron cero positivas 1,663, lo que equivale al 1.5%. Es decir, si tenemos una población de 112 millones de habitantes, podríamos tener más de más de 1.800.000 personas infectadas, que tienen anticuerpos contra el virus. De estos, encontramos que el 50% de los seropositivos tenían virus, o sea, de 1.800.000, casi 900.000 sujetos, es probable que tengamos el virus. Esto es para la población del Seguro Social. La población más pobre, hemos encontrado hasta 2.5% de prevalencia, como lo ven ustedes en la parte de abajo de esta diapositiva, prevalencia de seropositividad. O sea, que es probable que mínimo tengamos infectados en el país más de 900.000 sujetos, o que puede ir hasta 1.500.000. Si seguimos haciendo estudios, podemos decir que estamos ante un grave problema de salud pública. Si este millón de sujetos requiere tratamiento en unos 5 o 10 años, el sistema de salud no va a poder responder, porque el tratamiento ante la cirrosis es muy, muy, muy caro. Y el tratamiento a sujetos con cáncer hepático también es muy caro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud Pública, en unión del doctor Carlos Conde González y su servidor, hicimos un esfuerzo para elaborar un número especial de virus de hepatitis virales en México, y se presentó el día 27 de julio a las 8 de la mañana en el Distrito Federal, con la participación del doctor David Kersenovich, que es uno de los expertos mundiales de la enfermedad, lo mismo que el doctor Enrique Wolper, el doctor Carlos Conde y un servidor. Presentamos un número especial de la revista donde publicamos 9 artículos. Este es la referencia, ¿sí? Es el suplemento 1 del volumen 53 de hepatitis virales. Su servidor, el doctor Vicente Madrid Marina, y el doctor Carlos Conde, publicamos 9 artículos
que se resumen en las siguientes diapositivas. Varios artículos fueron artículos originales, ¿sí? Entre ellos está el resultado que usted les acaba de mencionar, que está en la S7. ¿Sí? El doctor Enrique Wolper nos hizo el honor de hacer la editorial, una editorial muy puntual. Se presentó el día 27 de julio, un día antes del Día Mundial de las Hepatitis, que es el día 28 de julio. No solamente presentamos originales, sino también hay un artículo breve, artículos de revisión y algunos ensayos. Sobre todo, el último ensayo que ustedes ven ahí, que dice la hepatitis C como un problema de salud pública en México, escrito por el grupo de la Fundación Mexicana de Salud Hepática, encabezados por el doctor David Kersenovich. Este artículo lo pueden encontrar en la página del instituto. Ustedes entran en la página www.insp.mx. Entran a la página del instituto, ven dónde está la revista y van al número especial y lo pueden bajar con libertad sin ningún costo. La idea de nosotros es divulgar y actualizar cómo está el problema de la hepatitis en México para que le demos atención. No descuidemos esto. Que la hepatitis C deje de ser un problema oculto, que la hepatitis C deje de ser una enfermedad silenciosa. Levantemos la voz para que corramos la voz y todo el mundo se entere de que estemos pendientes de la hepatitis C. Así como estamos pendientes de que no tengamos el virus del papiloma en mujeres, o mujeres mismas van a las mastografías para detectar cáncer de mama, o el antígeno prostático para hombres, busquemos si hay anticuerpos contra el virus de hepatitis C. La prueba no es más cara de 250 pesos, que nos puede salvar la vida. Ese es el artículo que publicamos. La primera autora es la doctora Burguete García, en colaboración con el doctor Carlos Conde, el doctor Ricardo Jiménez, Yanel Juárez Díaz, Elizabeth Meda. Hicieron las pruebas de ELISA y PCR. La doctora Kirvis Torres hizo el análisis logístico y su servidor escribió el artículo y el análisis de todo este artículo. Si ustedes pueden solicitar ese artículo también a mi correo electrónico, que va a aparecer más adelante. La hepatitis C realmente es un problema que va en crecimiento. ¿Sí? El doctor Naum Méndez publicó este artículo, ¿sí?, en donde nos habla de cirrosis no alcohólica. Vean cómo va en incremento el número de sujetos con cirrosis no alcohólica. ¿Sí? Ahora, si nosotros asociamos la no alcohólica con la alcohólica, va a ser hasta peor. Es decir, sujetos infectados con virus más el chupe que le entran unos cuates que no saben que están infectados. Esta es una propuesta también de evolución de los pacientes infectados. Vean, quiero mostrarles la columna este es en Estados Unidos, por supuesto, una propuesta del 2000 al 2030. Cómo las infecciones por hepatitis C crónica van a bajar. Sí, pero vean el fragmento verde, si va aumentando. Pacientes con cirrosis van a seguir aumentando, y ya no hablemos de mortalidad, que va a ir aumentando, por supuesto. ¿Vale? Entonces, si se tratara al 10 y al 50% de la población infectada, se reduciría la mortalidad en hasta un 26%, mientras que la tasa de mortalidad disminuiría hasta un 20%. O sea, estamos en posibilidad de salvarle la vida a un 20% de los sujetos. Si nosotros identificáramos a ese millón que tenemos en México, le salvaríamos la vida a más de 200,000 personas. ¿Qué pasa con los tratamientos? Vean, este es un artículo que recientemente publicó el doctor Guillermo Cabrera Álvarez, de los costos. Esto lo publicó el año pasado. ¿Sí? El tratar la infección por el virus tarda, te cuesta en 165,000 pesos, quizá un poquito más ahora. Acuérdense que aumentan los costos de los medicamentos.
Pero también aumentan los otros. Una cirrosis descompensada puede costar hasta 500,000 pesos, que no los tenemos, porque esta enfermedad no está en el Seguro Popular. Acuérdense. Segundo, cáncer hepático llega a costar a más de 600,000 pesos, y eso más el costo de lo que cuesta tener un paciente con cáncer, y sobre todo que se va a morir. Mientras con 165,000 pesos de tratamiento, aquellos sujetos que lo tienen se pueden salvar. En conclusión, vemos que tenemos una cero prevalencia de la infección por virus de hepatitis en México del 1.5% en general. En poblaciones más pobres aumenta, acuérdense esto. Y que el 70% de los genotipos es del genotipo 1. La tasa de mortalidad por cirrosis es de 40 por cada 100,000 y aumenta con el tiempo. Y se estima que en un 40% son hepatitis virales, al menos 40%. Acuérdense que fue mucho más. En el transcurso de los años, la cirrosis hepática tiende a aumentar, así como la mortalidad por otras patologías hepáticas. Se estima que el 46% de la población tiene al menos un factor de riesgo de hepatitis C. No existen datos de sujetos fallecidos por cirrosis que demuestran la presencia del virus de hepatitis C o B que nos diga cuál es el porcentaje real de aquellos sujetos con cirrosis o cáncer de hígado que mueren debido a virus de hepatitis C o B. Muchas gracias.